Adelante. ¿De qué hablan los profesores de universidad en sus despachos? Casas de Le Corbusier. De la revista Vogue. He estado en el MoMA y me ha encantado. El cómic puede considerarse. Medio punto. Un podcast de historia del arte y cultura visual con Paloma Martín Esperanza y David Moriente. Hoy ha venido a Medio Punto Alejandro Espejo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias. Bienvenido. Y bueno, hay que decir que Alejandro es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad San Pablo CEU, es doctor en Historia por la Universidad de Bolonia y por esta universidad, por el CEU, y además es el, pues no sé cómo decir, el jefe de Archivo de Joyas, el alma mater de Archivo de Joyas, que es una cuenta de Instagram dedicada precisamente a las joyas históricas, que es el tema que nos va a ocupar hoy. Así que muchas gracias por venir, Alejandro. Gracias a vosotros por la invitación, es un placer estar hoy aquí. Bueno, además es que esta invitación ha coincidido casualmente con el que posiblemente es el robo del año, que es el robo de las joyas del Museo del Louvre. Tú ibas a venir al podcast, pero de pronto has sido el robo. O sea, que es que ha coincidido genial para que esto, bueno, pues sea un tema de plena actualidad y con muchas cosas que tratar y que trabajar, ¿no? Sí, has dicho el robo del año, claro, no el robo del siglo, porque por desgracia este tipo de robos de joyas históricas, de joyas importantes, casi que se están haciendo ya habituales en Europa. Hay mucho robo de joyas. Pues ya te digo que por desgracia, si hace no tantos años hubo un gran robo en Dresde, en la galería de Dresde, de las joyas de los reyes de Sajonia, una de las colecciones más importantes de joyería del siglo XVIII, que fue totalmente saqueada por una banda internacional. Han aparecido algunas joyas, por desgracia algunas mutiladas, lo cual, pues en fin, nos hace temer por el destino de estas joyas que han robado en el Louvre. Claro, porque yo pensaba estos días, ¿por qué roban joyas históricas? ¿Qué les interesa a los ladrones? En el caso del Louvre, pues parecía que es el crimen organizado, ¿no? Lo que estaría detrás de ese robo. Ahora contamos un poco, si quieres, la historia del robo y qué se han llevado. Pero ¿qué puede interesar a un ladrón de una joya histórica? ¿Las piezas en sí? O sea, es decir, los diamantes, las gemas o el conjunto, o la pieza y la historia que tiene, porque ¿qué hacen luego con esas joyas? ¿Las venden? ¿Las parten? Pues pueden ser ambas opciones. O sea, digamos que ahora sobre la mesa están todas las opciones, que sea un robo por encargo de un coleccionista con pocos escrúpulos que desee tener esta colección de joyas históricas en su propia colección particular. O puede ser simplemente un robo efectivamente para revender las piedras. No los metales, porque estas joyas estaban todas montadas en plata. Que es decir, que, o sea, que el valor de lo que es la montura del metal no es muy elevado, pero sí las gemas. De hecho, una de las joyas que han robado, que es un broche desmontable de diamantes, pues por ejemplo, tiene diamantes que vienen del siglo XVII del cardenal Mazarino, o sea, diamantes no solamente muy importantes desde el punto de vista del tamaño, por decirlo así, digamos, del valor intrínseco, sino también del valor histórico, ¿no? Entonces, efectivamente, quizás detrás de todo esto pues en fin, la intención de desmontarlas y vender en el mercado negro estas piezas. Porque vamos a situarnos en el robo. Este robo se produce el 19 de octubre en la Galería Apolo del Museo del Louvre, a la que ascienden por una plataforma, un elevador, ¿no? Parece pues no sé, como una cosa, típica escena de pues unos obreros que a lo mejor están trabajando sobre los cristales, es lo que uno piensa si va por la calle y lo ve, pero resulta que rompen el cristal, entran en el museo, además entran cuando hay visitantes, ¿no? O sea, que los visitantes... Con el museo abierto, a plena luz del día. Y los visitantes que estarían allí en esa galería, que a lo mejor no es la más visitada, pero está muy cerquita de donde se expone la Gioconda. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar central del museo. Entran, cogen las piezas, las sacan de las vitrinas, porque estaban en vitrina, ¿no? Entiendo. Sí, efectivamente. Literalmente revientan 2 vitrinas y se llevan una selección de piezas. Es cierto que no las han vaciado enteras estas vitrinas, pero todo en apenas 4 minutos. En 4 minutos suenan las alarmas, o sea que el sistema de seguridad se activa,
entiendo que sonaron las alarmas porque eso es lo que al menos se ha declarado la presidenta del Louvre. Bueno, ahí hay una polémica en primer lugar porque parece ser que la alarma de esa sala la habían desconectado porque sonaba mucho, porque fallaba. Y vale. entonces es una de las cosas, pues en fin, que demuestran el estado, digamos, un poco preocupante de la seguridad en el museo. Que una alarma que estaba fallando no se actuara inmediatamente sobre ella, y más siendo que era la alarma de una sala como esta en la que están expuestas unas piezas tan valiosas. Roban 8 piezas en cuestión de 4 minutos, vuelven a salir por el elevador que había, por la grúa, ¿no? Por la escalerilla, vuelven a salir por ahí, se montan en un coche, en la salida se les cae una de las piezas, que es la corona de la emperatriz Eugenia, que queda allí, varada, luego la encuentran al cabo de un rato, ¿no? Sí, bastante dañada además. Bastante dañada por el golpe. Parece ser, y eso es una de las cosas que, digamos, da cierta esperanza a que quien ha encargado este robo no pretenda desmontar las piezas, es que la corona se rompe al sacarla de la vitrina. Vale. No digamos que no se les cae en la huida, porque claro, efectivamente, cuando al principio se dijo que la corona se cae en la huida, pues claro, eso daba la sensación de que era un robo, pues una chapuza. Una chapuza, sí. Y claro, si se les había caído la corona en la huida, significaba que las habían, las piezas las habían cogido de cualquier manera y que no tenían ningún interés por su conservación, claro, porque son piezas muy delicadas y que a la hora de manejarlas, pues hay que tener unas precauciones. Entonces, claro, pues si efectivamente se les habían ido cayendo las piezas en la huida, pues significaba que no habían tenido mucho cuidado a la hora de manejar estas piezas, porque probablemente el destino fuera desmontarlas y fundirlas, ¿no? Y fundir las monturas. En este caso, que la corona se rompiera al sacarla, pues bueno, deja ahí un poco de esperanza a que sea un robo, pues en fin, por encargo, y con el que se pretenda, digamos, mantener las piezas enteras, íntegras. Claro, porque a nivel histórico, ¿el valor de estas piezas cuál es? Hay que tener en cuenta que la mayoría de las joyas de los reyes de Francia se pierden en la Revolución, ¿no? Muchas de ellas desaparecen, por lo tanto tampoco hay un tesoro de joyas real como a lo mejor el que podemos tener aquí, ¿o no? Bueno, lo lamentable de esto es que estas joyas habían sobrevivido a guerras, a revoluciones, a herencias, que muchas veces las herencias son casi más peligrosas para las joyas que una guerra. Habían sobrevivido la mayoría a la Revolución Francesa, como digo, a los distintos cambios de dinastías en Francia, a las distintas revoluciones. Y me preguntabas por el valor histórico. Bueno, el valor histórico es que a través de estas joyas podíamos contar, estas joyas simbolizaban los últimos siglos de la historia monárquica de Francia. Por ejemplo, como te decía antes, uno de los broches contenía diamantes regalados por el cardenal Mazarino a Luis XIV. Que luego fueron engarzados en esta otra joya. María Antonieta los usó como pendientes, y luego la emperatriz Eugenia, nos situamos ya en la segunda mitad del siglo XIX, con esta española que se casa con Napoleón III, el último soberano de Francia. Ya sí que es cierto que después de Napoleón III no va a volver a haber ningún monarca reinante en Francia, pero la emperatriz Eugenia los remonta, estos diamantes, que como digo, en origen parte de ellos venían del cardenal Mazarino y regalados a Luis XIV, y los monta en un broche. Entonces, como te digo, se podía contar a través de estas joyas un poco la historia de la monarquía francesa, ¿no? Porque, claro, o sea, estas joyas pertenecen, como muy bien has dicho, algunas de ellas a la emperatriz Eugenia, la corona, el broche, a la reina María Amelia, esposa de Luis Felipe I. Uno de los collares perteneció a la reina María Luisa, ¿no? O sea que, efectivamente, que son distintas reinas del siglo XIX, la mayoría, vamos, todas ellas, ¿no? Reinas del XIX francés que tenían esas joyas, algunas, como explicas, procedentes de colecciones incluso anteriores, ¿no? De joyería que se va desmontando. Por lo tanto, tenían un valor histórico muy evidente, que nos hace ver, lo primero, que no es cualquier tesoro de joyas que se ha robado, ¿no? Sino que hay un interés quizás de un coleccionista, como bien decías.
y de que, bueno, pues ocupaban un lugar importante dentro del museo, ¿no? O sea, que no son simplemente pues unas joyas más que están ahí, sino que tenían una relevancia específica dentro del museo. O sea, una relevancia histórica, como te digo, porque, por ejemplo, uno de los collares era el collar, un collar de esmeralda que Napoleón le regala a su segunda mujer, a la archiduquesa María Luisa de Austria. Napoleón se casa en primer lugar con Josefina de Beauharnais, no tiene hijos con ella y se casa por segunda vez con esta archiduquesa de Austria. Y cuando se casa con esta archiduquesa le regala un conjunto de esmeraldas muy importante, entre el que se encuentra este collar, que es uno de los que han robado. Otra de las piezas, por ejemplo, es un conjunto de zafiros, una diadema, un collar y un pendiente. Se dejaron el segundo pendiente los ladrones, de zafiros, que, como has dicho, efectivamente era de la reina María Amelia. La reina María Amelia está casada con Luis Felipe de Orleans. Por tanto, ya tenemos otro periodo histórico, otra dinastía que reina en Francia en el siglo XIX. Pero aparte, estos zafiros, curiosamente, también tienen relación con Napoleón, porque son unos zafiros que pertenecían a la colección de la reina Hortensia de Holanda. ¿Y quién es la reina Hortensia de Holanda? La reina Hortensia es hijastra de Napoleón, hija de Josefina de Beauharnais, porque Josefina de Beauharnais se casa... un segundo matrimonio. Tiene un primer matrimonio, ¿vale? Y digamos que ella aporta 2 hijos a su matrimonio con Napoleón. Ah, vale. Y entonces Napoleón casa a su hijastra con su hermano, con Luis Bonaparte, que es rey de Holanda. Y entonces estas joyas pasan por compra de la reina Hortensia de Beauharnais, pasan a los Orleans. Entonces, como digo, son unas joyas que es que cuentan la historia política, de la historia dinástica de Francia, pero es que luego aparte también son joyas que eran irreemplazables no solamente por las piedras, que eran muy importantes, son muy importantes, esperemos que sigan todavía intactas, sino también por la técnica, ¿no? Porque son de joyeros que ya no existen, o de, como digo también, pues en fin, engarces y una forma de trabajar que ya no se hace, ¿no? Y luego además es especialmente triste porque estas joyas, durante muchos años el Estado francés había trabajado por recuperarlas, porque o pertenecían a colecciones particulares, a los descendientes de, por ejemplo, estos zafiros pertenecían a los descendientes del rey Luis Felipe de Francia, a los Orleans, que en el año 85 se los venden al Estado francés. Entonces, como te digo, detrás había habido un gran trabajo para rastrear y recuperar estas joyas que ahora, por desgracia, Qué pena, se han perdido. Entonces, tantos años de trabajo, pues bueno. Claro, para reunir esa colección, ¿no? Y para colocarla en un lugar relevante, y la verdad es que es una noticia terrible. Ahora, es un robo espectacular. O sea, uno de los grandes robos, vamos, que parece mentira, ¿no? Que a la luz del día se especulaba que podía haber sido de alguien también dentro del museo que conociera los problemas que había, los fallos que había de seguridad, ¿no? Y todo esto que sí, porque decías tú, las alarmas. Uno no piensa que un museo tan importante, el museo más visitado del mundo, sea tan fácil. Es que es el museo número 1, es que eso también hay que remarcarlo. Si esto hubiese pasado en España estaríamos tirándonos de los pelos de qué horror, ¿no? Pero es que es el primer museo del mundo. También tengo que decirte, decías que si hubiera pasado en España nos hubiéramos tirado de los pelos. En Francia este tema es curioso la reacción que ha tenido, porque ha habido quien ha reaccionado pues con una gran... pesar, por decirlo así, como que ha sentido esto como un drama nacional, pero ha habido también quien ha considerado que por ser joyas del 19, que por ser las tiaras de las reinas y emperatrices de Francia, pues bueno, que eso está superado, ¿no? Que Francia ha superado la cuestión monárquica y que por tanto, pues, ¿qué más da si roban la tiara de la emperatriz Eugenia, ¿no? De la española, como la llamaban en su época con cierto desprecio? Pero bueno, ¿qué más da? Que el tema este monárquico, pues que no era va una cosa con ellos. menor, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque también esto nos dice un poco la consideración de las joyas, de la joyería dentro un poco de del arte, ¿no? Sí. Como si fuera un arte secundario, una frivolidad.
Y luego, bueno, también la lectura política que se puede hacer de ellas, de que, bueno, pues son tiaras, son collares de reinas, no tiene la importancia a lo mejor de la Gioconda, ¿no? Pero en realidad, pues todo lo contrario, porque mira, antes comentabas, hablábamos de las princesas, ¿no? Y las mujeres en torno a Napoleón Bonaparte. Para el caso de la familia de Napoleón, las joyas y en particular las tiaras se convierten en un elemento de representación del poder muy relevante. O sea, no estamos hablando de un elemento menor. Si pensamos tanto en la moda como en la joyería, los vestidos de corte imperio que son automáticamente visibles, ¿no? Y en cuanto lo vemos ya lo identificamos con el mundo napoleónico. Lo mismo ocurre con las joyas. El origen de las tiaras, vamos a hacer un recordatorio. Cuéntanos un poco cuál es el origen de la tiara, porque hoy en día, pues cada vez que hay una cena de Estado, vemos a la reina Leticia que se pone su tiara, ¿no? O cuando, bueno, pues hay una cena con monarcas o con personas de relevancia, aparecen con las tiaras. ¿Cómo es la evolución de la tiara desde Napoleón en adelante? Y cuéntame también un poco cómo está ahora mismo el panorama, porque se siguen fabricando, claro. Bueno, en origen las tiaras eran elementos, digamos, del atuendo religioso de la antigüedad. Sí, el mundo helenístico. Y entonces, efectivamente, Napoleón es un emperador de nuevo cuño. Es decir, Napoleón funda una dinastía. Napoleón, poco menos que casi se corona él mismo. O sea, Sí, claro. Napoleón está creando una dinastía en una Europa de monarquías asentadas y de dinastías de siglos. Y él empieza de nuevo, por decirlo así, comienza, ¿no? Es un nuevo comienzo a la historia de Francia, a la historia dinástica. Y entonces él va a utilizar efectivamente el atuendo. Él es consciente de la potencia que tiene la imagen, ¿no? Y va a utilizar el atuendo, incluyendo la joyería, para demostrar ese nuevo estatus de su dinastía, de su familia. Y efectivamente, en esta, digamos, estrategia de legitimación dinástica, las tiaras, la joyería, es un elemento fundamental. Y entonces, efectivamente, se recupera el uso de la tiara, ¿no? La tiara propiamente dicha, en las ceremonias de corte. Y está, bueno, este retrato fantástico de la coronación de Napoleón, en el cual se puede ver a todas las mujeres de la familia Bonaparte con sus tiaras. Con tiaras que incluyen elementos que nos recuerdan a la antigüedad, como por ejemplo pueden ser las espigas, las grecas griegas, ¿no? La laurea, ¿no? O sea, el laurel. Efectivamente. Incluso, como estudiamos una vez tú y yo, ¿te acuerdas? Los mini-mosaicos, micromosaicos que recrean pues, ruinas, camaceos dentro de las tiaras, se llenan de elementos clásicos. Efectivamente. Es una forma entonces de unir a su dinastía, ya no con las dinastías europeas de la Edad Media o de la Edad Moderna, sino ya con la antigüedad. Incluso, pues eso, con los reinos helenísticos, ¿no? Con el mundo de Alejandro y los siguientes reyes que van a utilizar esas tiaras. Ahora, entonces, Napoleón pone de moda en Europa la tiara y le copian el resto de casas reinantes. Sí, o sea, efectivamente, claro, es que Napoleón no solamente nos deja el código napoleónico con sus invasiones, sino que también la moda napoleónica, el estilo imperio, se extiende por toda Europa, lo que incluye también las tiaras, que prácticamente de forma ininterrumpida van a estar en boga hasta pues prácticamente la actualidad. Sí que es cierto que hoy en día las tiaras tienen un uso muy restringido, muy limitado. Pues prácticamente, efectivamente, como decías, en las pocas monarquías que quedan en el mundo. Y luego sí que es cierto que en los últimos años está habiendo no sé si decir un revival del uso de las tiaras por parte de las mujeres asiáticas. Claro, es que esto me interesa mucho porque el origen de las tiaras en época de Napoleón está en la casa Chomet, podemos decir el nombre abiertamente, ¿no? Son los que empiezan a fabricar. Los antecesores del actual Chomet, pero sí, efectivamente. Y hoy en día Chomet sigue haciendo tiaras. Efectivamente. Se sigue fabricando estas tiaras que se venden especialmente en el mundo asiático. Sí, China, Corea, sí. De hecho, si uno ¿Qué hacen las chinas con las tiaras? Pues para casarse. Principalmente también en Europa. En Europa prácticamente las tiaras se han quedado reducidas su uso a ceremonias, digamos, de la realeza, y luego pues quien a lo mejor por familia tiene una tiara, cuenta en su familia con una tiara, pues la puede usar para cuando se casa y poco más. Que eso también hace que mucha gente
si hereda una pieza así, pues no la prefiera deshacerse de ella e invertir ese dinero en algo más productivo que tener una pieza que no vas a poder usar más que cuando te cases. Porque actualmente en el protocolo, por ejemplo, ¿qué dice de las tiaras? Si imagínate que nosotros tenemos una tiara y nos invitan a una cena en palacio, una cena en casa del rey, ¿podemos llevar la tiara si la reina la lleva o no? ¿Quién puede llevarla? Pues la verdad es que en España solamente en estas cenas de Estado, en estas ceremonias, la lleva la reina, y si la invitada si es otra reina, otra princesa, pues la lleva, pero las invitadas, digamos... normal, aunque sean no. miembros de la aristocracia, por ejemplo, y que por familia tengan... Porque hoy en día hay familias, ¿no?, que tienen tiaras. Sí, bueno, en España... Tienes identificadas muchas tiaras por ahí. Sí, en España siguen quedando, se han vendido muchas, se han destruido muchas, sobre todo en la Guerra Civil, pero efectivamente en España sigue habiendo muchas tiaras y algunas muy buenas y muy importantes. Pero, como te digo, su uso está reducido ya prácticamente a las bodas. Vale. Ni siquiera en palacio se suelen llevar más allá de la reina, y la invitada principal, pues si es otra reina o una princesa. Esto me da que pensar, porque esto quiere decir que en la actualidad la tiara tiene un significado como de corona, es decir, si solamente la lleva la reina sería como una corona, pero esto no era así, ¿no? En el siglo XIX cualquier señora, y podemos hablar si quieres de la edad dorada, de esta serie fantástica de HBO, donde vemos el uso de tiaras en todos los banquetes y cenas que se montan, ¿no?, las americanas. Bueno, es que esto, uniéndolo con el tema de Napoleón, es decir, como Napoleón usa estas piezas para legitimarse políticamente, bueno, pues también efectivamente esta nueva clase social que surge en Estados Unidos en la segunda mitad del XIX, estos nuevos ricos, pretenden también legitimarse y equipararse con la aristocracia europea, que es a lo que ellos aspiraban, a fundar una nueva aristocracia, en este caso en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es una república, no es una monarquía, claro. No hay títulos nobiliarios. Entonces, esa jerarquía está marcada o por el poder, es decir, por la política, o por el dinero. Está la aristocracia del dinero. Y claro, el dinero es muy fluctuante. En esa época, además de un gran crecimiento económico, era relativamente fácil hacerse rico. Y entonces vamos a tener una competición, y eso se representa muy bien, está muy bien representado en la Edad Dorada, entre estas familias de dinero viejo, como se suele decir, y las recién llegadas, que en este caso es la protagonista, Bertha Russell. Y entonces las tiaras, y no solamente las tiaras, las joyas, van a ser una forma de legitimarse y de presentar este éxito no solo económico, sino también social. Es decir, lucir una joya muy importante va a ser el símbolo de haber alcanzado una posición de relevancia y de influencia. Y poniéndolo en relación también con el robo, precisamente cuando hemos hablado de que Napoleón III y Eugenia de Montijo son los últimos soberanos que tiene Francia. Cuando cae el Segundo Imperio, cuando se tienen que ir al exilio Napoleón III y Eugenia de Montijo, dan paso a la Tercera República Francesa, que en 1887 decide vender este tesoro nacional, esta colección de joyas de la corona. Por lo que decíamos antes, por entender que una república pues, no tenía por qué conservar esas piezas, y se venden en pública subasta. Y uno de los grandes compradores va a ser Charles Tiffany, el fundador de la famosa joyería. ¿Y por qué? Siendo él estadounidense, porque todas estas familias, todos estos nuevos ricos americanos van a querer comprar estas piezas con un pasado histórico, con una procedencia real o imperial, para simbolizar su gran éxito económico. Es decir, ellos ahora, esta clase dirigente estadounidense, ahora eran los nuevos reyes del mundo, los nuevos emperadores, lo cual se simbolizaba comprando las antiguas joyas, pues a lo mejor... de las monarquías. Efectivamente. Me parece fascinante. Entonces, una de esas joyas o algunas de esas joyas robadas pertenecieron a Tiffany a través de esa venta, entonces. Uno de los broches que han robado, que es un lazo, el lazo con unas borlas, sí. Lo compra Caroline Astor, que está representada... que aparece en la Edad Dorada, por cierto. Su familia lo tiene durante un siglo y finalmente lo consigue comprar el Louvre.
a principios de los 2000. Y la señora Astor lo compró procedente de la gran Tiffany, subasta. de la subasta. De la es subasta. Que no solamente compra Tiffany, es que compran todos los fortunas. joyeros de Europa van a comprar en esta subasta. Estos americanos, además, para ellos París era como la gran meca del lujo y de lo refinado, y entonces la mayoría tenían residencia en París. Digamos que vivían a caballo entre Nueva York, Washington y París. Y entonces muchos de estos americanos, como te digo, van a asistir en masa a esta subasta para poder hacerse con un trozo de la historia de Francia. Me parece increíble la historia del viaje de esas piezas, ¿no? Que le van dando todavía más valor que el que yo pensaba a ese conjunto. Y luego además es muy interesante porque cada joya tiene una historia. Incluso las joyas que podemos tener a pequeña escala, ¿no? En nuestra casa, heredados de los abuelos, etcétera. Y yo pues quería comentar contigo, pero tú me has dicho alguna vez, es una tontería comprarse un bolso de mucho dinero, ¿no? O sea, es una tontería gastarse mucho dinero en un bolso. Es mejor comprarse una joya, porque el bolso se va estropeando, pierde valor, y el bolso dentro de 50 años no vale nada porque acaba destrozado. Sí. Yo destrozo los bolsos. Pero en cambio una joya va ganando valor, ¿no? O sea, una joya cada vez cuesta más. Esto siempre es el precio del oro, que ahora está disparado, por ejemplo. ¿Siempre es así? ¿O para que una joya vaya ganando valor tiene que tener alguna cosa específica? Bueno, yo no sé si con el precio que están alcanzando algunos bolsos, casi no compensa más invertir en ellos. Sí, pero si se estropean y luego ya no los puedes vender, ¿no? Sí, o sea, se te desgasta la piel. Claro, es que ese es el problema. Las joyas duran más, aunque también las joyas se acaban gastando y vamos, no estropeando, no es la palabra, pero bueno, también las joyas necesitan un mantenimiento, ¿no? Como quien dice. Pero de cara a invertir en joyería, lo principal es, pues evidentemente, buenas piedras, pero sobre todo también la firma. La firma cada vez se valora más y, de hecho, hay veces que es simplemente la firma lo que le da valor a una pieza. Es decir, una pieza sin firma, en algunos casos no vale nada, pero esa misma pieza con una firma la hace valiosa. Muy especial. Por el diseño, ¿no? Y por la historia que tiene la pieza. Pero no, ya te digo, muchas veces simplemente es la firma. Digamos, lo que nos transmite el que sea de una firma determinada. Cartier, por ejemplo. Sí. O sea, Cartier no simplemente es una joyería cualquiera. Cartier transmite una serie de valores, una serie de... una luz. Sí. Unas sensaciones que hace que una firma de Cartier haga que una pieza sea valiosa, cuando a lo mejor en otras circunstancias, como te digo, esa misma pieza, exactamente la misma, sin la firma de Cartier, no valdría nada. O sea, que tú recomendarías a alguien que quiere, por ejemplo, comprar una joya, pues un anillo de compromiso para regalar a su novia, que ese anillo, en la medida posible, si quiere que tenga un valor económico más allá del sentimental, que fuera de firma, ¿no? Si lo haces por invertir, desde luego. Lo que pasa es que la joyería no solamente es el valor económico. De hecho, yo sinceramente creo que el valor económico, hombre, es importante, pero a mí personalmente es lo que menos me interesa, por ejemplo, de una joya. Volviendo al tema con el que hemos empezado, ¿no? El robo de las joyas de la corona de Francia. A mí lo que menos me interesa aquí es han dado una valoración de 88 millones de euros. Creo eso que da es igual, lo ¿no? menos Ya, interesante. Es lo de menos. Entonces, yo creo que si alguien quiere comprar joyas, digamos, por el placer personal, pues oye, cada uno tiene un presupuesto, y para que una joya sea buena, para que una joya sea bonita, para poder disfrutar una joya, no hace falta que sea de firma. Efectivamente, hombre, si es de firma, fenomenal. Pero que nadie piense que porque tenga una joya anónima ya no sin vale firma, nada, ¿no? Yo creo que las joyas, precisamente la magia que tienen es lo que tú decías, lo que nos transmiten. Y no tiene por qué ser una joya importante. A lo mejor los pendientes de tu abuela o la pulsera de compromiso de tu madre te transmiten mucho más que la tiara de Josefina Bonaparte, porque te transmiten pues la historia familiar, tu origen, ¿no? Entonces, como te digo, si es por invertir, pues efectivamente joyas de firma, pero si es por invertir en experiencias, no es necesario, y puede ser una pieza fantástica sin necesidad de que lleve firma. De hecho, muchas piezas antiguas
no están firmadas y no por eso son menos importantes, incluso desde el punto de vista económico. Hay piezas pues que tienen por el diseño que tienen. Un tipo de diamante, por ejemplo, que esté tallado de una manera especial, ¿no? Porque claro, es eso, tú eres capaz de identificar un diamante moderno de un diamante antiguo, pero la talla va variando, ¿no? Efectivamente, la Claro. talla antigua tiene claro, los diamantes brillan por la forma en la que dejan pasar la luz. Y entonces los diamantes de talla antigua, digamos, reflejan la luz, dejan pasar la luz de una forma distinta que los hace más especiales. Y de hecho, en muchos casos están más valorados, son más buscados estos diamantes de talla antigua que los de talla moderna. Entonces, bueno, por eso te digo que muchas veces no es necesaria una firma, si la tiene mejor. Sí. Pero no es necesaria una firma para que una joya sea valiosa y, en fin, y que tenga, como quien dice, su público. Esto es importante, ¿no? Yo creo que también es muy bonito esta idea que decías tú de cómo pues un pequeño tesorillo que has heredado de tu abuela o de tu bisabuela tiene un valor, ¿no? Porque ahora es verdad que hay mucha gente que con lo del precio del oro, que está subiendo tanto, dice, bueno, por las típicas pulseras que tengo, 2 pulseras de oro que heredé de no sé quién, las fundo y ya está. Pero claro, es que eso se seguirá revalorizando, ¿no? Conforme pase el tiempo. O sea, que no es tan inmediata la necesidad de vender una joya o de fundirla, sino que es como algo a largo plazo. Bueno, es que el oro fluctúa mucho, entonces ahí sí que es cierto que es una que igual hay cuestión que de mercado. aprovechar. Porque tal cual sube, puede bajar. Hace unos años el oro bajó bastante, entonces, bueno, al ser valor refugio. Por eso te digo que lo de... que el valor económico no es tan importante. Claro, o sea, que la joyería simplemente guiarse por el valor económico, creo que es un error. Sobre todo porque la joyería es mucho más, ¿no? Y quizás es precisamente el ver las joyas simplemente por su valor económico lo que ha hecho que, pues en fin, que a lo mejor en Francia no se haya valorado tanto la importancia histórica, cultural de este robo, ¿no? De pensar, bueno, simplemente... son unos diamantes y tal. Efectivamente. Ver, que claro, el tema de las joyas es que tiene ese doble punto, ¿no? Que por un lado es algo que te puedes poner, o sea, y es algo que tiene un valor en sí, ¿no? No solamente histórico, sino económico. Y claro, eso es verdad que puede empañar quizás el valor histórico que tengan como piezas de arte. Porque tú consideras que la joyería es arte. Sin ninguna duda. De hecho, la joyería bebe de las corrientes artísticas. O sea, no van totalmente parejas. O sea, el Art Deco, por ejemplo, en joyería, ¿no? Que nos encantan tanto las joyas de ese estilo. Que ahora están teniendo una vuelta, ¿no? Sí. Se están poniendo muy... Ya hace bastantes años, pero bueno, que están muy, muy de moda. Pero ya te digo, totalmente, totalmente convencido de que la joyería es un arte. Pero claro, efectivamente, esta doble condición de que sí, es un arte, pero al mismo tiempo es moda también, porque las joyas siguen unos patrones de moda y digamos de... Y las firmas también, ¿no? O sea, que las casas que fabrican todavía hoy joyas, pues al final están dentro de eso que llamamos la industria del lujo. Y que en muchos casos, por ejemplo, me preguntabas antes lo de las tiaras que las compro hoy en día. En muchos casos los diseños se ve claramente que están inspirados o dirigidos, por ejemplo, para este mercado, para los mercados a los que se quieren dirigirse, al mercado ruso o el mercado asiático o el mercado americano, en fin, el que sea, ¿no? Entonces, claro, esta doble condición de las joyas, sí, como arte, pero al mismo tiempo también como moda, ha hecho, y por eso vuelvo al robo, es tan terrible lo que ha sucedido, que sea complicado que joyas antiguas lleguen en su condición original, en su estado original, a nuestros días. Por eso estas joyas eran tan únicas, porque lo normal, si uno tiene una joya importante, es que cuando queda démodé, cuando queda desfasada, se desmonte y con esas piedras se haga una joya más acorde a la moda de los tiempos. Pero estas joyas han estado más de 2 siglos, se han mantenido en su condición original, inalteradas. Por tanto, el que ahora exista la posibilidad de que se hayan desmontado, que se hayan destruido para vender las piedras por separado, pues, es un drama total. Efectivamente. Claro, un cuadro de Rubens, no vas a reutilizarle un cuadro, por mucho que sea de Rubens, de Rafael, de Caravaggio, no tiene valor material. El valor material es, digamos, la historia, la firma del pintor.
las joyas, como tienen este doble valor, el valor intrínseco de la montura, de las piedras, y luego el valor histórico o el valor pues de que sea de un joyero determinado, quizás es lo que un poco nos nubla, ¿no? Totalmente. A la hora de entender el valor que tienen histórico, en sí mismo, ¿no? Y sí. la trascendencia que ha tenido este robo. ¿Tú ves factible que el día que se case la princesa Leonor se le haga una tiara o utilizará una que haya ya en la colección real? Bueno, pues quizás a lo mejor, por lo que hablamos antes, de este valor sentimental y, en fin, y de lo que nos evocan las joyas, quizás utilice la misma diadema que utilizó su madre, que utilizó su abuela. Que es la de las grecas, ¿no? Sí, efectivamente. Es una diadema que tiene origen en la familia de la reina Sofía y es una diadema de inspiración neoclásica. Entonces tiene unas grecas y unas... no son unas columnas, pero bueno, un poco remite a estos elementos de la antigüedad clásica de la Grecia antigua. Y entonces es probable, quién sabe, que utilice pues esta misma diadema que le conecta dinásticamente, pero también familiarmente, pues con su madre y su abuela. Y con su abuela. Y su abuela, a su vez, pues con todas las casas reinantes europeas, ¿no? Como hemos hablado alguna vez. Bueno, la verdad es que es un tema fascinante. Y yo, la verdad, he aprendido mucho, Alejandro. Así que te doy las gracias por haber venido a Medio Punto a hablar precisamente de esto, de las joyas robadas y de todo lo que hay en torno a esas joyas, porque yo creo que nos clarifica mucho la magnitud de este tipo de robos, ¿no? Que no son una mera anécdota ni algo que nos dé pie para hablar de lo mal que están los franceses, sino que verdaderamente pues hay detrás mucha historia, ¿no? Toda la historia de la monarquía francesa del siglo XIX, que no es poca y no ha tenido poca importancia, aunque los franceses a veces se la quieran ventilar. Al final ha sido un placer, gracias a vosotros por la invitación y, en fin, como te digo, me lo he pasado muy bien, así que y seguiremos gracias hablando, a vosotros. Seguiremos hablando de estas cosas. Gracias. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias. Bien.